Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Cómo hacemos para, a 40 años de Malvinas, tratar de explicar que para el diario que ha representado históricamente a los intereses ingleses, que representa el pensamiento de la masonería en el país, cómo se iban a perder ellos el ser el puente entre el comandante usurpador de las Malvinas y los lectores de la Argentina? ¿Cómo hacemos para no entender esto? ¿Cómo hacemos para no entender la historia de Mitre? ¿Y cómo hacemos para no entender a dónde están los liberales que históricamente han pensado que lo mejor viene de afuera? ¿Cómo hacemos para conformar un pensamiento nacional cuando el diario que hoy maneja los ayer y donde Mauricio Macri hizo una inversión de 40 millones de dólares, dicho por la propia descendiente de los Mitre, pone como nota del 40 aniversario un reportaje al jefe militar de los usurpadores del territorio argentino? Pero como si esto no alcanzara, lo ilustran con una fotografía de las Malvinas con la bandera inglesa. ¿Cómo entender o cómo explicar a las generaciones venideras y a las presentes para quién trabajan, para quién han trabajado y por qué alguna vez Escribano fuera secretario general del diario, que era el máximo referente, el grado 33 y el gran maestre de las logias masónicas argentinas? ¿Cómo no vamos a entender esto si sabemos de su pertenencia, dónde están, para quién trabajan y qué hacen? Pero esperar los 40 aniversarios y para decir que después de varias gestiones ante la embajada británica en la Argentina, el Foreign Office, etcétera, etcétera, no lo dicen, pero seguramente el MI5 y el MI6 de la inteligencia inglesa, Alconada Mon baja en Malvinas y toda la ocurrencia es ilustrarlo con la foto de la bandera inglesa. Es complejo, es difícil, porque además es una nota contemplativa, donde pretenden hacerlo quedar bien humanitariamente a los británicos porque ayudaron en la búsqueda, según dicen, del hundimiento del Ara San Juan. Es notable, la verdad que es notable, porque si a esto le agregamos lo que pasó con los militares argentinos que confraternizaron con los ingleses, organizado en su momento como lo denunciáramos por la propia inteligencia británica, y algunos podrán diciendo, bueno, pero pasaron 40 años. Sí, sí, pero todos estos preantecedentes y situaciones y declaraciones, como aquello de que solo sé que las Malvinas no son inglesas, y todas esas cosas que se dicen, o lo que de pronto escribió el canciller en un diario inglés, y todas esas cosas se transforman en bibliografía histórica que después es utilizada en tiempo y en forma. Y entonces quieren disfrazar de humanitaria una gestión donde achica diciendo que hay 1.000 soldados en Malvinas, combatientes, llegaron a tener 3.000, ahora dice que tienen 1.000, como diciendo, ¿qué guerra podemos hacer con 1.000? Estamos para defendernos. Y entonces el título generoso de la nota, porque no podía ser de otra forma, hay que ser complaciente con el amo inglés, ¿cuál es? El título de la nota lo dice todo. Porque están hablando en un idioma, absolutamente dice, el propósito es el de defender las islas de cualquier amenaza. Claro, no van a atacar desde las islas al continente. Nadie dijo lo contrario. Es una base para la proyección antártica, es una base para el control de los dos océanos, la cercana al canal de Beagle. Y entonces,
como pasa desapercibido para los que consumen ese diario, para los que ven ese canal, y como les parece que a lo mejor está bien, porque mirá qué linda nota, fue hasta allá, mostró, etcétera, etcétera. Y esto no pasa porque sí. Y mientras nosotros en plena dictadura tratábamos de hablar con aquel piloto solitario de Miguel Fitzgerald, y después tratábamos de hacer lo posible para difundir lo que había hecho la Juventud Peronista en el Operativo Cóndor, hoy, en plena democracia nuestra, la ocurrencia del diario de Sayer y Mitre es mandar a Alconada Mon a mostrar la bandera inglesa y hacerle un reportaje al titular de la invasión, al dueño de las vidas de cada uno de los isleños y del jefe de la usurpación de nuestro territorio, que es un militar de carrera, Jonathan Led, que ya estuvo 4 veces en las Malvinas, pero por corto lapso, según cuenta ahí en la misma nota, por 4 meses y demás, y en la máximo por 6 meses, y ahora que tuvo que pasar 1 año y les queda todavía 1 año más. Entonces, cuando uno vive en un país donde el Poder Ejecutivo ha decidido ahora que en todo el transporte se ponga que las Malvinas son argentinas, y hay que luchar contra una prensa que todo el tiempo está bombardeando, petardeando, no solamente el cimiento de lo nacional, sino agitando la confusión local e interna, porque siempre está bien lo que espera, y nunca está bien, no importa quién gobierne, lo que pasa aquí, excepto cuando ellos proponían que gobernaran las dictaduras a las que defendían. Es increíble, pero nos pasa. Para el Diario de la Nación, los 40 años los conmemoró como correspondía, con un reportaje al jefe militar de la usurpación en Malvinas, porque ellos son el vocero, lo han sido y seguirán siendo, del pensamiento británico y de la masonería en la Argentina. A otra cosa, estamos ante una circunstancia muy compleja, porque se tiene que tratar la ley sobre el Consejo de la Magistratura. Se ha determinado que en el Consejo de la Magistratura tienen que estar representados todos los sectores de la justicia y también los jueces. Por ende, pueden ir aquí los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué pasa? Como no aclaran, entonces le están poniendo una restricción, que ningún integrante de la Corte Suprema que pueda estar representándolo pueda ser presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué están pidiendo algunos diputados esto? Porque obviamente sería un doble voto, porque la Corte, imaginariamente, si tuviera la presidencia, podría desempatar en caso de alguna situación, y entonces habría un doble voto que ya lo tiene de por sí, porque la Corte Suprema está manejada y dirigida por tiempos de la política, pero a su vez por gente que viene incumpliendo el propio reglamento de la Corte. No están los miembros que tienen que estar, no está la representación de género que tiene que estar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quieren hacer? Que cualquiera pueda ejercer la presidencia, menos el que representa a la Corte. Y claro, entonces aquí empieza la puja. Lo de Cambiemos dice, no, lo de la Corte también tiene que ser. Y hay que ir, como se llama, el poroteo. De Frente de Todos tienen diputados 118 votos propios, con los aliados llega a 123, y necesita 6 votos más. 8 votos tiene el grupo de los legisladores federales, donde Graciela Camaño está de acuerdo en que sea así, pero el Topo Rodríguez, que está en el mismo bloque, por ejemplo, y le es fiel a Labaña, y Labaña ya se explicó públicamente diciendo de que por qué no puede ser también el de la Corte presidente. Allí en ese mismo grupo de 8 están los 3 legisladores de Córdoba, que pueden llegar a votar a favor de lo de Cambiemos, no sabemos, nunca sabemos dónde votan, los socialistas de Santa Fe. Por lo tanto, es una cosa que no se sabe
si están o no los 6 votos que faltan. De manera que, fíjense en dónde está la discusión. O sea, la Corte Suprema podría llegar a tener un doble voto. La Corte, y después un doble voto si presidieran, si le tocara presidir el Consejo de la Magistratura. Así que ese es un debate, no es menor, y es un debate donde todavía no se sabe cómo va a terminar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una democracia fraudulenta, donde la justicia en la Argentina no funciona, cuando hablamos que además la política que tiene que hacer que funcione la justicia tampoco se pone de acuerdo porque todo esto está jugando alrededor de los intereses, cuando los acusados de violar la ley del macrismo piden ir a Comodoro Pi porque allí le responden gran parte de los jueces y fiscales, todo es muy loco. Y en un momento dado, ayer, en Uruguay, en una reunión de representantes legislativos del Parla Sur, apareció el prófugo Pepín Simón Rodríguez, el jefe de la banda que armaba las causas judiciales en el gobierno de Mauricio Macri. Y esto pasaba en el momento donde Pepín se sentaba como legislador y lo expulsaban sus colegas. Señor presidente, el espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos está censurando mi derecho. Señor presidente, Corresponde, está en el reglamento, corresponde. 3 minutos tiene ese Dios por aludido. Señor, hable, adelante, Simón. estoy esperando mi turno para hablar. Lo echaban, lo repudiaban. Quería aclarar frente a los dichos de la parlamentaria corregidor. Simón es un prófugo. Que No corresponde. señor presidente, el espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos está censurando mi derecho a defensa, como habitualmente, Señores parlamentarios. que es una práctica indecorosa, diría, más allá de violar. Bueno, una lo cantidad abucharon. de El prófugo de la derechos justicia humanos. se presentó como flor de cara dura a ejercer lo que es la diputación que le dio el pueblo de Cambiemos, que lo votó. Y se presentó al Parla Sur. Y hubo un revuelo en la reunión del Parla Sur. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Está acá enfrente y no lo pueden traer? La justicia uruguaya no colabora y la justicia argentina no mueve un dedo. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que funciona el sistema en el país? Y entonces cuando uno empieza a ver cómo funciona el sistema en el país, va a darse cuenta que también es imprescindible saber cómo funciona la prensa que informa en el país. Y la tergiversación de la información, la confusión masiva, los intereses incalificables y no confesables de muchos, la defensa absurda de algunas situaciones, transforman hechos insólitos en supuestas e imaginarias verdades. Y entonces disfrazan todo y aparecen tratando de maquillar todo lo que se puede. En ese mismo canal, La Nación Más, 2 periodistas que no saben ya qué inventar para hablar en contra del gobierno, decían, quisieron decir que los afiches contra Cristina los había hecho Cambiemos, pero resulta que es gente de San Miguel. Pero lo que no dicen, que lo de San Miguel que participaron, estuvieron con Cambiemos, y que arreglaron con Vidal, y que el intendente que salió con los votos peronistas se dio vuelta y se fue a trabajar como ministro de gobierno de Vidal. No dicen esas cosas. Y entonces estos periodistas de la prensa canalla pretendieron disfrazar que la imprenta de Ramos Mejía, que había impreso los murales y que tenía vinculaciones con Bueno, un hombre que opera en la actualidad con uno de los asesores de la campaña del jefe de gobierno de la ciudad, porque trabaja con Marcos Peña, trabajó cuando era jefe de gabinete y ahora Marcos Peña es asesor
de la candidatura del jefe de gobierno de la ciudad a presidente, y este muchacho que trabaja ahí adentro, que estuvo vinculado con este tema, que es de Cambiemos, con sus conexiones con gente de San Miguel, lo mandó a imprimir en una imprenta donde suelen hacerse afiches de distintas cosas, entre ellos afiches del justicialismo, porque era una imprenta que trabajó muchas veces. Y ahí se hicieron afiches de Sergio Massa, de el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, en distintos turnos según iba jugando la política. Lo que no dijeron es que la gente de San Miguel que estaba operando pertenecen a Cambiemos. Y entonces los que consumen el canal de Macri se fueron convencidos esa noche a acostarse. Ah, bueno, pero no somos los de Cambiemos. Mirá vos, fueron los mismos peronchos los que hicieron el desastre contra Cristina. Es muy difícil todos los días salir a contestar y a tratar de explicar. Es un intento casi insólito el de pretender que los que nos escuchan a nosotros puedan duplicar lo que en nuestra audiencia y cada uno se encargue de decir, mirá que esto no es así. Pero la verdad es que ellos sí logran ese objetivo. Porque cuando instalan una mentira, la repiten tantas veces que la creen hasta los propios que no deben creerla, porque la transforman ellos en una verdad. Este es el momento más complejo y más difícil, no del Frente de Todos, del país, porque no hay que extrañar que puedan estar preparados para el asalto final. Y en el asalto final vienen por todos los derechos de los trabajadores y vienen por toda posibilidad de la extranjerización. Y si no lo cree, la sociedad hizo legisladora a una mujer que dijo que las Malvinas eran inglesas y que había que cambiarla por vacuna, dijo otra, y la votaron. Son los que consumen La Nación o ven La Nación Más.